Hola, nuevamente bienvenidos a un espacio más de Al Derecho, donde llegamos hasta sus hogares para informarles acerca de todos estos temas jurídicos que se vuelven necesarios y que son, digamos, normalmente de rutina y que todos los días lo vemos en nuestra sociedad. Hoy tenemos una invitada muy especial y vamos a hablar un poco acerca del tema de familia, de protección de los menores y todos esos temas concernientes a los hijos y también a los padres. Pero para eso trajimos una asesora. Ella fue comisaria de familia encargada, hoy es la secretaria de desarrollo del municipio y nos viene a contar acerca y a solucionar muchas dudas respectivo a lo que tiene que ver con este tema jurídico. Así que para mí es un placer presentarles a Ana. Ana, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación, un saludo especial para ti, para todos los televidentes, Willy detrás de cámara, muchas gracias. Bueno Ana, hablemos un poquito grosso modo, de una manera muy general, ¿qué es este tema de la familia? ¿Cierto? Normalmente los hijos, los padres, ¿qué tienen que ver cuando hay una, digamos, discusión jurídica? Y básicamente, ¿de qué es el tema de familias? Bueno, la palabra familia, yo creo que abarca un contenido muy amplio en nuestra sociedad y más en la actualidad y en todo lo que estamos viviendo. Familia es todo nuestro núcleo familiar, padre, madre, hijos, hermanos, abuelos, tíos, y se puede mirar desde varios puntos de vista. Si vamos a hablar del tema de responsabilidad de papás con hijos menores de edad o hijos mayores de edad que estén estudiando actualmente cualquier tipo de estudio que los vuelva útiles a la vida profesionales. Se puede analizar desde varias perspectivas, ¿cierto? Los padres de familia o madres de familia responden frente a sus hijos en tema de alimentación o alimentario, en tema de cuota alimentaria, prácticamente desde su nacimiento y como lo mencioné, hasta que cumplen la mayoría de edad o hasta que terminan sus estudios. Esto es hasta los 25 años de edad. Aquí hablaríamos en tema de cuota alimentaria, que abarca varios puntos de vista o varios ítems, por decirlo así. La cuota alimentaria está comprendida por un tema de manutención, que es un tema que se tasa de acuerdo al salario que devengue el papá o la mamá responsable de pasar esta cuota alimentaria. Hablamos de educación, hablamos de vivienda, hablamos de vestuario, de recreación y por supuesto pues del cuidado especial de los hijos. Ana, a ver, una pregunta común y que siempre las personas la hacen. Digamos, en una familia, infortunadamente, pues hubo una ruptura amorosa, hubo una separación, pero entonces uno de los cónyuges debe responder por un menor de edad. ¿Cómo es este tema? Es decir, ¿cuánto debe pasar de cuota alimentaria hacia su hijo, de lo que usted ya mencionó, de vestimenta, de recreación, etcétera? ¿Cómo es ese porcentaje? ¿Cómo se mide? ¿Y en qué momento le dicen, digamos, el abogado al papá o a la mamá respectivamente, debe pasar X cantidad de dinero? Bueno, a ver, lamentablemente cuando existen los divorcios o cuando existe una separación de cuerpos por parte de los padres, hay uno que siempre va a quedar a cargo de la custodia del niño, de la niña o del menor de edad, y el otro papá, pues, aunque sigue teniendo custodia, va a seguir respondiendo monetariamente y pasando cierta cantidad de dinero para poder lograr la manutención de su hijo. Lo ideal sería que los papás se pongan de acuerdo, entre ellos sostengan una conversación como personas adultas, separen cómo son los gastos de sus hijos o de su hijo, qué es la necesidad mensual que ellos generan y así se pongan de acuerdo qué pone el papá, qué pone la mamá. Acá hago un paréntesis y resalto que el cuidado de las mamás es valiosísimo, que el simple hecho de estar al cuidado, de acostarlos, de levantarlos, de organizarlos para el colegio, de tener esa responsabilidad de que el hijo salga y llegue de la casa sano y salvo, es un aporte muy grande por parte de la mamá o por parte de la persona que esté a cargo de este menor de edad. Ahora, cuando ellos no se pueden poner de acuerdo, pues se dirigen a una autoridad competente, que en este caso sería el defensor de familia o comisaría de familia acá en nuestro municipio, que para eso está el comisario de familia, y es donde se acercan inicialmente y lleva una relación de los gastos en los que incurren su hijo o sus hijos, porque a veces son 2 o 3 o a veces uno, mes a mes. Entonces es el colegio, las loncheras, la salud, la alimentación, si pagan arriendo, el vestuario, los servicios públicos. Es una relación ordenada de todo lo que se gasta y se tasa
teniendo en cuenta la actividad económica que haga el papá de los hijos o de cuánto devengue. Entonces, de acuerdo a lo que logre demostrar esta mamá, de qué hace este papá para ganar su sustento diario, es de lo que se van a poner de acuerdo en comisaría de familia en este caso o en juzgado para poder tasar un porcentaje de cuota alimentaria. Acá quiero ser muy clara en algo, que no quiere decir que si el papá no trabaja no tenga obligación, por supuesto que la tiene. Si el papá no trabaja, pues debe de generar alguna actividad o de explicarle al comisario o al defensor de familia cómo va a aportar para el sustento. Pero no quiero que quede acá en entredicho, que quede el malentendido de que es que, como yo soy el papá y no tengo trabajo, entonces yo no paso plata. Tienes que pasar cuota alimentaria. Así no tenga ningún tipo de trabajo. Así no tenga ningún ingreso, porque es que acá es donde venimos al asunto de cómo las mamás sí hacen pues para sostener los hijos, tengan o no tengan trabajo o ingreso económico. En caso tal de que, digamos, no tenga trabajo, que le quede completamente imposible y que logre demostrarlo, llamémoslo así, ¿qué pasa en ese caso? Pues acá entonces ya juega un papel muy importante el comisario, que es el que va a mediar en esta conciliación. Entonces, si acepta o no un aporte en especie, que puede ser un aporte en especie el llevando la alimentación, el mercado, o llevando las loncheras, o aportando medicamentos si se hacen necesarios, pero debe de aportar, porque la ley es muy clara, y la ley 1098 de 2006 es muy clara cuando nos dice que es obligación de los papás el sustento, la alimentación, la manutención de los hijos, sí o sí debe de aportar. Eso no lo exonera. De que no tenga trabajo no lo exonera de pasar una cuota alimentaria. Una persona puede ir es una pregunta muy trágica, pero de pronto válida, pero una persona, un padre o una madre de familia, podrían, en dado caso, parar en una cárcel por no dar esa manutención. Sí, el delito de inasistencia alimentaria ya está tipificado en la ley penal. Y es todo un proceso legal, pero sí puede llegar a suceder. Por eso deben empezar por el ente conciliador y mediador, que es la comisaría de familia, ir hasta allá, exponer su situación, empezar con una audiencia inicial, y de ahí para arriba ya le van diciendo en comisaría cuáles son los pasos a seguir. Pero el delito de inasistencia alimentaria existe, y hemos tenido y se han tenido casos donde los papás lamentablemente pues tendrán que pagar con prisión, con sanción, con prisión domiciliaria intramural esta inasistencia. ¿Cuándo se logra demostrar la inasistencia alimentaria? Es decir, ¿en qué periodo de tiempo? Lamentablemente para las mamás es un poquito difícil, y sé porque he estado al frente del tema, es un poquito difícil llegar hasta el final, primero porque necesita una serie de agotar varios recursos o varias instancias legales para que lleguemos a decir que un papá incumple o incurre en el delito de inasistencia alimentaria, pero se puede hacer. Entonces ya es como que la mamá sea juiciosa, asistiendo a las etapas legales que le van llevando el proceso a medida que va avanzando, y que vaya recogiendo las evidencias para poderlo elevar a la fiscalía. Es decir que, digamos, en ese periodo de tiempo, cuando lo eleven a una fiscalía y se logre demostrar, lastimosamente podría un padre o una madre, en cualquiera de los casos, parar en una cárcel. Sí, lamentablemente así es, incurrir en el delito, y si se demuestra, se le impone la sanción por parte de la fiscalía, que es el ente acusador, y el juez es el que toma la decisión. ¿Hasta qué edad tiene que el padre o la madre responder por esas cuotas alimentarias y etcétera? Pues inicialmente hasta los 18 años. Que sería como la obligación de los papás responder por sus hijos menores de edad. La mayoría de edad. Pero si cumple la mayoría de edad y el menor o el adolescente demuestra que sigue estudiando, es obligación y deber del papá ayudarle a aportar en estos estudios para que se forme profesionalmente. No en el mismo porcentaje que se venía aportando antes, hay que mirar, todos los casos son distintos, sí. Y se aporta inicialmente de una manera, a medida que va creciendo cambia la cuota, a medida que va creciendo de pronto se van poniendo de acuerdo en aportes económicos, y ya cuando está en la universidad pues se entrará a mirar cuál es el porcentaje que el papá va a aportar, o la mamá. Dependiendo del caso, la situación familiar de los padres, obviamente, del hijo. Indiscutiblemente hay familias que económicamente no les da para apoyar económicamente en el estudio de los hijos, y hay papás que definitivamente no les da. Entonces ahí es donde ya se entra, a través del ente mediador, que sería la comisaría de familia, a hacer una audiencia
Ya si el hijo es mayor de edad, ya le toca a él con el papá, a mirar qué le propone el hijo al papá o qué propone el comisario de solución o cómo le puede aportar o de pronto en un porcentaje más menor. Pero sí, es deber también de los 18 para arriba hasta los 25 años de edad. Bueno, hay una pregunta muy específica también en este caso, y creo que varias personas han tenido esa duda, nos han escrito también, y es precisamente si, ejemplo, el papá, pongámoslo así, el ejemplo con el papá, pues porque igual es lo más común. Entonces, digamos, nunca la mamá o los hijos en ese proceso de crecimiento, digámoslo, cuando el menor estaba, digamos, o se separaron más bien los papás cuando el menor, digamos, tenía muy poquita edad, pero resulta que quieren venir a demandar el tema cuando el hijo tiene 25, no sé, 22 años, 20, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se debe proceder? Bueno, a ver, ha sido muy común que las mamás son las que quedan, las mujeres, con la custodia de los hijos, sí, y ellas son las que se echan al hombro toda la carga y toda la responsabilidad de una crianza total de un hijo que es muy costosa. Sí. Pero también estamos en una sociedad que ha cambiado y ha evolucionado y ha variado bastante, donde ahora los papás también asumen estas custodias y lamentablemente las mamás se relajan. ¿Qué es lo que yo digo como profesional en el tema y con la experiencia que yo he tenido? Si ustedes sufren una ruptura familiar, donde uno de los dos va a quedar con los hijos, es mejor que dejen desde el inicio pactado cómo van a hacer las obligaciones con los menores. ¿Por qué? Porque de pronto hay mamás que se meten al ruedo, trabajan en lo que sea, por responder por sus hijos y por decir, es que yo no necesito nada del papá, es que yo no le voy a pedir, es que yo no le voy a rogar que me dé un peso. Pero yo les digo, mamás, que sí es mejor que lo hagan para dejar el precedente legal, porque lo que he venido diciendo, los hijos crecen, avanzan, la vida todos los días es más costosa, el costo de vida se vuelve más alto mes a mes, año tras año. Entonces es mejor dejar el precedente legal de que se citó, de que se le propuso una cuota o de que se le impuso una cuota por comisaría de familia, por bienestar familiar o por juzgado de familia o por el juez competente. Ya en el pasar del tiempo se mirará si cumple o no cumple y la manera de hacerle cumplir. Pero mi consejo y mi recomendación es siempre dejar ese precedente legal para que quede una cuota establecida. Ya la manera de cumplir o de hacerlo cumplir es otro tema, pero que quede el precedente es muy importante. O sea que, digamos, si vienen a demandar el tema cuando el hijo o la hija tiene 20 años, sin duda alguna también los van a multar. Sí, pero yo acá quiero ser muy clara porque de pronto hay mamás que tienen una confusión o cualquier tipo de persona que esté escuchando este programa, porque son preguntas muy comunes que le hacen a uno. Sí. Es que mi hijo tiene 16 años y yo le voy a cobrar 16 años de inasistencia alimentaria. Hay que ser muy claros en que no es así. La inasistencia alimentaria se cobra a partir de que se tase en una audiencia o de que se llegue a un acuerdo y que quede plasmado en un acto administrativo legal, y a partir de ahí para arriba es que se cobra la inasistencia. Si nunca has asistido a una comisaría, a un instituto de bienestar familiar o a un juzgado, no puedes pretender que se te paguen los años atrasados de lo que no se ha pactado legalmente. Cuando decimos se paguen, ¿ese pago se le tiene que dar respectivamente a la madre, al padre o al hijo en este caso? Si estamos hablando de menores de edad, debe ser a su representante legal o a quien tenga su custodia para evitar inconvenientes. Entonces, ¿qué aconsejo yo aquí a los papás, que son los que pagan cuota, o en caso, pues, hay casos que son las mamás las que pasan, siempre consígnalo a una cuenta a nombre del representante del hijo? Entonces, si la mamá X tiene la custodia y el papá Y es el que pasa la cuota, por favor, consígnele a nombre de la mamá y que le queden las evidencias, porque el que paga mal paga dos veces. Es decir, que hay que tener en cuenta, y ustedes tienen que tener muy en cuenta esto, si Ana, si digamos en un caso tal, nunca hicieron este proceso, y volvemos al mismo ejemplo, tienen 20 años, o sea, es completamente innecesario prácticamente perder el tiempo ir a demandar, porque en otro momento no lo hicieron. Sí, ya si vas a citar o a convocar a audiencia al papá del menor, porque ya tiene 20 años y de verdad estoy hasta acá y necesito que me ayudes con la universidad, es citarlo de ahí para arriba. Entonces, tiene 20 años, va a empezar primer semestre de medicina, de derecho, de lo que sea. El semestre vale tanto y necesito que me ayudes con esto, porque el semestre vale esto, el arriendo vale esto, su alimentación, los pasajes para la universidad, la comida en la universidad. Es de ahí en adelante, no que le voy a cobrar de 20 años para abajo. En caso tal de que el padre se niegue, diga no, pero el hijo es mayor de edad, teniendo en cuenta eso. Si el padre se niega y el hijo es mayor de edad, al hijo le toca buscar un abogado
para que lo represente y lo ayude, puede ser en comisaría de familia, puede ser en la personería si no tiene recursos, para que lo ayude en su representación, cite al papá, él como hijo, y le diga, papá, lo siento, tuve que citarte porque necesito tu aporte económico, pero sí se puede hacer. ¿Cómo es el proceso, precisamente, Ana María, para ese tema? Si yo, digamos, quiero hacerlo, quiero, digamos, citar a mi padre, estoy solo poniendo un ejemplo, pero yo no tengo recursos. O sea, mejor dicho, digo, no tengo para pagar el estudio, mucho menos para pagar un abogado. ¿Cómo es el proceso para que el Estado a mí me asigne un abogado para este caso? Bueno, entonces acá lo que recomiendo es que primero se acerque a la comisaría de familia, que es sin ningún costo para cualquier tipo de persona, solicite una audiencia con su papá y logre llegar a un acuerdo allí a través del comisario o el defensor de familia, ¿cierto? Si allí llegan a un acuerdo fabuloso y ese acuerdo tiene toda la validez del mundo. Si no lo puede hacer, debe acercarse a la personería municipal y decirle a la personera o el personero de la localidad que le asignen un abogado en amparo de pobreza. Ella le explica todo el procedimiento legal, se le asigna y ahí ya pasaría a un juzgado donde será el juez de la República competente para este caso quien le fije una cuota alimentaria al papá en favor de su hijo. En este caso, los porcentajes varían, es decir, ya estamos hablando de un hijo mayor de edad, un hijo de 20 años que va a ingresar a la universidad, y anteriormente habíamos hablado de un menor de edad al cual obviamente le debían pagar asistencia alimentaria. Pero entonces aquí ¿qué pasa con los porcentajes? ¿Son diferentes? Sí, y lo que les dije al inicio, se tasa de acuerdo a la actividad económica. Obviamente la vida de un joven de 20 años es muy distinto a la vida de un niño de 8 años, sus gastos son distintos, su vida rutinaria es súper diferente, ya es más cara la vida de una persona de 20 años que de un niño de 8 años. Sí, no, entonces es como depende cómo lo miremos, qué va a hacer, qué va a estudiar, de dónde a dónde se tiene que desplazar. Y esto todo se desarrolla en un proceso, en un litigio legal, donde yo, como la que solicito la cuota alimentaria o el aporte económico de mi papá, tengo que demostrarle a la juez cuánto se gana mi papá, qué hace mi papá y cómo me puede ayudar. De acuerdo a eso, ya sea el comisario de familia o el juez de familia, es quien define el porcentaje. Al inicio, Ana, estábamos hablando que es hasta los 25 años, ¿cierto? Siempre y cuando estén estudiando, o así no estén estudiando. Tiene que estar estudiando, cualquier cosa, pero tiene que estar estudiando. La ley no dice que tiene que estar matriculado en una universidad tal, pagando un semestre súper costoso. No, puede ser, y papás, acá les digo y les hago un llamado, y mamás, puede ser un curso de estilista, puede ser barbería, puede ser uñas, puede ser culinaria, puede ser lo que sea, pero que demuestre que estás estudiando y aprendiendo algo para así lo tira a la vida. Mejor dicho, el Estado la ley básicamente no nos dice a nosotros tiene que estar matriculado en una universidad pública estudiando tal carrera, no, privada, lo que sea, nada. Tiene que estar estudiando y que se genere una constancia, sea de un curso, sea de una técnica, sea de una carrera profesional, de un pregrado, lo que sea, pero que esté estudiando y se esté preparando para hacer algo. En caso tal de que ese hijo o hija no esté estudiando y vaya y pida esta asistencia siendo ya mayor de 20 años, volvamos al mismo caso de 20 años, ¿se la niegan completamente? Sí, porque debe de estar, el requisito es que esté estudiando y preparándose, y si no está estudiando, pues debería estar trabajando, supuestamente. Entonces, si no está estudiando, ya no es deber del papá. Es decir, el Estado toma eso como, a ver, si yo no estoy estudiando, debo estar trabajando, ¿cierto? Es como una interpretación. Porque ya es mayor de edad, ya debe de hacer algo útil para la vida. Lo ideal es que todos estén estudiando y se estén preparando a partir de los 18, de los 17 que salen del colegio, que se gradúan de 11 de su bachillerato, es que se empiecen a preparar para ser profesionales a la vida. Lamentablemente no a todos les gusta y no todos se van a preparar para ser profesionales. Entonces hay adolescentes o jóvenes ya que van a decir yo quiero trabajar. Ya se ponen a trabajar, se vinculan y se vuelven ya autosostenibles. Bueno, y por el contrario, digamos, hay una persona de 24 años, le falta sino un año, obviamente, para cumplir los 25 y está estudiando, pues va a ingresar a la universidad, le pide esta asistencia a su papá, pero entonces, ¿qué pasa? Una carrera normalmente dura 5 años, 6 años o en otros casos más, ¿cierto? Pues ya va como en la diligencia de la mamá y el joven para afanar a sus hijos para que empiecen a estudiar a temprana edad como debe ser y como es el orden de la vida. Sí. Y si no, pues pedirle por un año el apoyo, y si el papá es consciente que su hijo se está formando a la vida, le continúa ayudando sin ninguna presión legal, le continuará ayudando de corazón y por su propia voluntad. Y si no, a los 25 años dice, hasta aquí te ayudé.
Es algo más, digamos, Más ya ético, como, más sí. moral de pronto. Y sin embargo no puede existir esa presión. Y hay muchos papás que lo hacen, hay muchos papás que ayudan a sus hijos hasta los 30, 30 y puntas y están estudiando y se están preparando. Con todo el gusto de la vida les pagan el semestre lo que estén estudiando. Hay otros que no, porque no les gusta, porque no nace, porque definitivamente no pueden. Para un tercer caso, conociendo que ya hablamos, digamos, dos importantes, una es cuando el hijo es menor y la otra es cuando el hijo es mayor, ¿cierto? Tanto las responsabilidades del padre y de la madre. Pero es importante, Ana, hacer una pregunta y me parece prudente, digamos también con todo el núcleo familiar. Los padres en algún momento pueden pedir ese tipo de asistencias alimentarias, asistencia económica, de vestuario, etcétera. Los padres en algún momento pueden hacerlo con sus hijos. Bueno, eso es una pregunta muy común y que sé que son casos muy comunes que se elevan a comisaría de familia. Sí, la respuesta es sí y sí. Los padres, pueden pedir asistencia alimentaria por parte de sus hijos adultos y mayores en cualquier momento de la vida. Yo sé que es muy común y nosotros tenemos y se han tenido casos en comisaría de familia y por parte de bienestar social, donde uno ve que los hijos dicen es que mi papá fue muy tremendo, mi papá se manejó mal, mi papá cuando éramos niños tal cosa, pero eso no nos exonera de que nosotros como hijos tenemos un grado de responsabilidad para con nuestros padres en su adultez o en su edad ya avanzada. ¿Cuál es el paso acá a seguir? Siempre va a haber un hijo que se interese por ello y tiene que convocar al resto de sus hermanos y afortunadamente los tiene. Y el caso de las familias numerosas es ese, que cuando somos varios hermanos pero solo uno es el que se dedica a responder por sus hijos. Y mi consejo siempre es acérquese a la comisaría de familia, pida una audiencia con todos sus hermanos para que se pongan de acuerdo de cómo cada uno va a aportar para el cuidado y la manutención de sus papás adultos mayores ya. Entonces acá toda la competencia es del comisario de familia inicialmente, donde él convoca una audiencia a estos hijos y les explica cuál es el problema, cuál es la ausencia económica de sus papás y cómo cada uno debe aportar para este cuidado. Si no lo hace, tiene sanciones legales, por supuesto, así como la tienen los papás. Si no responden por sus hijos, nosotros como hijos también vamos a tener unas sanciones al momento de no responder por nuestros papás. Está tasado en la ley civil, se hace a través de comisaría de familia. Entonces, si usted que es adulto mayor y está escuchando y cree que necesita ayuda de sus hijos, puede acercarse a la comisaría de familia y allí le dan toda la orientación legal. O si usted que es un hijo y está a cargo con toda la carga al hombro de sus papás y usted tiene más hermanos, también lo puede hacer. Puede acercarse a comisaría, exponer su caso, su situación y allí ya le indican cómo se desarrolla todo lo legal. Pero sí tenemos obligación con los papás. Yo creo que hoy voy a hacer unas preguntas, digamos, algo complejas, pero que yo sé que son necesarias. A ver, me surge en este momento algo y que creo que es muy común. A ver, nosotros tenemos padres biológicos, que eso está claro, pues, y eso es incluso una redundancia decirlo, pero, digamos, a veces esos papás biológicos no los venimos sino a conocer cuando tenemos 25 años, 20 años, porque por alguna cuestión de la vida nos adoptó otra familia. Pero si en algún momento ese papá biológico, que yo conocí a los 25 años, y yo tengo 27 por ejemplo, es decir, hace 2 años, pide una asistencia alimentaria, ese hijo tiene la responsabilidad de dárselo por el hecho de ser padre biológico. Sí, claro, tiene la responsabilidad de hacerlo. Y es acá donde se hieren susceptibilidades y donde los hijos empiezan a decir es que ¿por qué? Si se fue toda una vida, si nos abandonó, si se fue con otra mujer, porque son casos muy comunes y aquí estamos hablando de lo común y lo real. Y son casos tan comunes como mi papá se va cuando somos pequeños, mi mamá es la que nos cría, la que se encarga de nuestra crianza, nos saca adelante. Y ahora resulta que tenemos que responder por mi papá. Sí, señores, hay que hacerlo. Es el papá y así lo contempla la ley. Así que básicamente si el papá o el hijo piden esa asistencia alimentaria, es una ley y está estipulada, está escrita y no hay nada que lo pueda cambiar. Finalmente, Ana, una recomendación general para todas esas personas que de pronto están enfrentando un caso similar, digamos de los 2 casos puntuales que tocamos, ¿qué es lo que usted como profesional en derecho, usted qué les diría? Bueno,
Mi primer consejo es que se pongan de acuerdo, pero sé que estamos en una sociedad de intolerancia a morir, de que los papás lamentablemente no son capaces de ponerse de acuerdo en el tema de la manutención de sus hijos, es buscar una ayuda profesional. Sea inicialmente con abogado, o si no tienes para un abogado, puedes ir a la comisaría de familia de tu municipio, de nuestro municipio acá en La Unión en este caso, acercarse a la comisaría y pedir una cita para primero puede ser una asesoría legal donde el comisario y su equipo de trabajo los puede orientar de qué hacer, y si no, pues de una vez para fijar una audiencia de conciliación y citar al papá de sus hijos o de su hijo e ir tratando de llegar a acuerdos. Siempre, siempre, y para eso está la comisaría de familia en el municipio y en todos los municipios, para ser una mediadora y un apoyo no solo para las mamás, sino también para los papás y por supuesto para los niños, niñas y adolescentes. ¿Es completamente gratis? Es completamente gratis, no tiene ningún costo. Es nuestro deber como administración municipal aportar esto al municipio o a la comunidad de La Unión. Entonces, dejar el estigma de que en la comisaría no se hace, porque allá sí se hace. Entonces, mi consejo es que vayan, se acerquen, pregunten. Si no vienen acá a la alcaldía, acá también los podemos orientar y llevarlos hasta allá y ayudarles, indicarles cómo se hace, pero sí se puede hacer. Ana María, usted muchas gracias por participar de ese espacio. Lastimosamente el tiempo en medios de comunicación se vuelve corto. Es un tema muy interesante, es un tema pues que yo sé que les va a servir mucho, y bueno, ya es una profesional la que nos orientó, la que los orientó a ustedes. Entonces a usted, Ana, muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Nos vemos dentro de 8 días, Ana, en un nuevo programa de Al Derecho. Seguramente vamos a venir con otro tema muy interesante para que ustedes se sigan informando, por supuesto, asesorando.